continuamos, porque no queremos dejarlos sin la parte número 3 de la historia del violín con alma. Especialmente para Pablo, que fue el oyente que se Claro, ha estado comunicó esperando el programa anterior. Así que, bueno, en el programa anterior, en la parte 2, habíamos estado hablando de cómo el protagonista de la historia había llegado, había viajado con su mentor, ¿no?, para ser un violinista famoso, y se mencionaba mucho Paganini y todas las historias que había de la época con los músicos, ¿no?, y de que sus habilidades eran sobrenaturales. Es que cuando una persona se destaca sobre los demás, enseguida se tiende a pensar, no puede ser, hizo un pacto con el diablo, no puede ser tan bueno lo que hace, y empieza la leyenda. Claro. Así que bueno, continuamos, no queremos con la parte 3. En los días anteriores al telégrafo, los periódicos eran limitados y las alas de la fama tenían un vuelo más pesado que ahora. Franz apenas había oído hablar de Paganini, y cuando tuvo noticia de él, juró que competiría con el mago genovés. Si ya no habría de eclipsar su fama. Sí, o sería el más famoso de los violinistas vivientes, o rompería su instrumento poniendo al mismo tiempo fin a su vida. Fíjate que habla de Paganini como mago, no como violinista. Claro, sí. ¿Le quiero ganar o me mato? Claro, rompo el violín. Todo o nada. El viejo Klaus se alegró de tal determinación. Klaus, recordemos, era el maestro. Claro, con el que viajó, así es. Se frotó las manos de contento y, saltando de un lado a otro sobre su pierna coja, como un sátiro estropeado, aduló y dio incienso a su discípulo, creyendo al mismo tiempo que ejecutaba un deber sagrado para con la majestuosa y santa causa del arte. Desde el primer momento en que puso los pies en París, 3 años antes, Franz lo había sufrido todo menos el fracaso. Los críticos músicos lo declararon una estrella del porvenir. Todos estuvieron de acuerdo en que necesitaba unos cuantos años más de práctica antes de que pudiese aspirar a arrebatar a su auditorio. Así pues, después de un estudio desesperado de más de 2 años y de preparaciones constantes, el artista de Schleyer se había últimamente preparado para su primera aparición seria en la Gran Ópera, en donde se daría un concierto público delante de los más exigentes críticos del viejo mundo. Uno dice viejo mundo y ¿a qué lo asocia? América. El viejo. No. No, es broma. Europa. A España. Sí. En este momento crítico, la llegada de Paganini a la metrópoli europea puso un obstáculo a la realización de sus esperanzas, y el viejo profesor alemán retardó prudentemente el debut de su discípulo. Claro, yo decía América como viejo continente en relación que hemos quedado, éramos el nuevo y hemos quedado rezagados. Al principio se contentó con sonreír ante el inmenso entusiasmo y los himnos laudatorios que se cantaban sobre el violinista genovés, y el casi supersticioso asombro con que se pronunciaba su nombre. Pero muy pronto el nombre de Paganini se convirtió en hierro candente para los corazones de ambos artistas y en fantasma amenazador para la mente de Klaus. Unos cuantos días más y ya se estremecía a la sola mención de su gran nivel, cuyos éxitos eran cada vez más inauditos. Se concluyó la primera serie de conciertos sin que Klaus ni Franz hubiesen tenido oportunidad de oírle y de juzgar por sí mismos. Tan grande y tan fuera de sus recursos estaba el costo de la entrada, y tan pequeña la esperanza de conseguirla por favor de un artista hermano, considerado con justicia como el hombre más miserable en todo lo que a dinero se refería, que tenían que esperar por una casualidad, como le sucedía a otros muchos.
Pero llegó el día en que ni el maestro ni el discípulo pudieron dominar por más tiempo su impaciencia. Así es que empeñaron sus relojes y con el producto compraron 2 modestos asientos. Ahí al fondo, al lado del baño. ¿Quién puede describir el entusiasmo y los triunfos de aquella noche famosa y fatal al mismo tiempo? El auditorio estaba frenético. Los hombres lloraban y las mujeres chillaban y se desmayaban, mientras que Klaus y Estenio permanecían sentados más pálidos que espectros. Al primer acorde del arco de Paganini, ambos sintieron como si la mano fría de la muerte los hubiese tocado. Tocaba, ¿no? De tal manera. Sí. Arrastrados por un entusiasmo indescriptible que se convertía en tortura violenta y sobrehumana. No osaban mirarse el uno al otro ni cambiar una sola palabra durante toda la función. A medianoche, mientras los delegados escogidos de las sociedades filarmónicas y del Conservatorio de París desenganchaban los caballos y arrastraban el carruaje del gran artista en triunfo hasta su casa, los 2 alemanes regresaban a su modesto alojamiento en un estado que causaba lástima. Tristes y desesperados, ocuparon sus acostumbrados asientos al lado del fuego, y por un rato ninguno de los 2 dijo una palabra. ¡Samuel!, exclamó al fin Franz, pálido como la misma muerte. ¡Samuel! No nos queda ahora más recurso que morir. Claro, ¿Me oís? No valemos nada. Éramos 2 locos al creer posible que alguien pudiera en este mundo rivalizar jamás con él. El nombre de Paganini se le atravesó en la garganta y lleno de desesperación se dejó caer en el sillón. La cara arrugada del viejo profesor se volvió súbitamente de color púrpura. Sus pequeños ojos grises brillaron de una manera fosforescente e inclinándose hacia su discípulo, le dijo con voz interrumpida y ronca: Nein, te equivocas, Franz querido. Yo te he enseñado y tú has aprendido del gran arte todo lo que un simple mortal y un cristiano bautizado puede aprender de otro simple mortal. ¿Tengo yo la culpa de que estos italianos malditos, para poder reinar sin rival en el dominio del arte, echan mano de Satanás y de los efectos diabólicos de la magia negra? Franz volvió los ojos hacia su maestro. Un siniestro resplandor brotaba de aquellas órbitas brillantes, un resplandor que decía claramente que para conseguir un poder semejante, él tampoco tendría escrúpulo alguno en venderse en cuerpo y alma al diablo. ¿Viste? Bueno, pasa algo malo, no, el otro se vendió. Por eso no lo igualo. Pero no dijo una palabra, y separando la vista de su viejo maestro, empezó a mirar abstraídamente el fuego mortecino. Aquellos mismos sueños incoherentes, olvidados hacía largo tiempo, que después de haberle parecido tales realidades en sus años juveniles, habían sido por completo desechados y se habían borrado gradualmente de su imaginación, volvían ahora en tropel a su mente, con la misma fuerza y vividez que antes. Las sombras mal encaradas de Isión, Sísifo y Tántalo resucitaron y se le presentaron diciéndole: ¿qué importa el infierno en que no crees? Y aun cuando existiera un infierno, sería el descripto por los antiguos griegos, y no el de los fanáticos modernos. Un lugar lleno de sombras conscientes, para quienes tú podrías ser un segundo Orfeo. Franz sintió que se volvía loco, y alzando instintivamente la vista, miró otra vez a su anciano maestro frente a frente. Mas luego sus ojos inyectados de sangre eludieron la mirada de Klaus. Si Samuel comprendió el terrible estado mental de su discípulo, o si quiso sacarlo de él, haciéndole hablar para distraer sus pensamientos, es cuestión que tiene que permanecer en hipótesis para el lector, como lo está para la que escribe. Sea lo que fuere,
El entusiasta alemán prosiguió hablando con fingida calma. Franz, querido mío, os digo que el arte del maldito italiano no es natural, que no es debido ni al estudio ni al genio. No ha sido adquirido de una manera ordinaria y natural. No me miréis de esa manera tan extraña, porque lo que ahora digo está en la boca de millones de personas. Escuchad lo que os digo y tratad de comprender. ¿Habéis oído el relato extraño que se susurró acerca del famoso Tartini? Murió un sábado por la noche, estrangulado por un demonio familiar que le había enseñado la manera de dotar a su violín de voz humana, encerrando en él, por medio de hechicería, el alma de una doncella. Paganini ha hecho más. Para dotar a su instrumento de la facultad de emitir los acentos humanos, tales como sollozos, gritos desesperados, súplicas, gemidos de amor y de rabia, en una palabra, de las notas de la voz humana que más demuestran el corazón despedazado, Paganini asesinó no solo a su mujer y a su querida, sino también a un amigo que le amaba más que ningún otro ser en la tierra. Luego hizo las 4 cuerdas de su violín con los intestinos de su última víctima. Este es el secreto de su talento mágico, de esa arrebatadora melodía, de esa combinación de sonidos que vos no podréis producir nunca, a menos que... El anciano no pudo concluir su sentencia. Retrocedió ante la mirada diabólica de su discípulo y se cubrió la cara con las manos. Franz respiraba con dificultad y sus ojos tenían tal expresión que recordaron a Klaus los de una hiena. Su palidez era cadavérica. Por algún tiempo no pudo hablar buscando aliento. Por último murmuró pausadamente: ¿Habláis seriamente? Sin duda, pues espero poder ayudaros. ¿Y crees verdaderamente que si tuviese yo los medios de procurarme intestinos humanos para hacer cuerdas, podría rivalizar con Paganini? Preguntó Franz después de un momento de pausa y bajando los ojos. El anciano alemán se descubrió la cara y con una mirada extraña de determinación contestó suavemente: Los intestinos humanos solos no son suficientes para nuestro objeto. Tienen que haber pertenecido a alguien que uno haya querido bien, con un amor desinteresado y santo. Tartini dotó a su violín con la vida de una virgen, pero aquella virgen había muerto por él a causa de su amor no correspondido. El diabólico artista había preparado de antemano un tubo para recoger su último aliento cuando ella expiró pronunciando su nombre amado, y luego transfirió este aliento a su violín. En cuanto a Paganini, acabo de contarte su historia. Sin embargo, asesinó a su víctima con su consentimiento, para procurarse de sus intestinos. Oh, en cuanto al poder de la voz humana, continuó Samuel después de una breve pausa, ¿qué puede igualar la elocuencia, el encanto mágico de la voz humana? Creed que yo os hubiera enseñado, pobre hijo mío, este grande, este último secreto, si no hubiera sido porque arroja a uno entre las garras de aquel que no debe ser nombrado por la noche. Voldemort, añadió retrocediendo de repente a las supersticiones de su juventud. Sí, Voldemort. Franz no contestó, pero con una calma que producía espanto contemplar. Se levantó, tomó su violín de la pared donde estaba colgado y arrancando las cuerdas de un fuerte tirón, las hizo pedazos y las arrojó al fuego. Se quedó sin violín. Claro, che, el plata eso. Samuel contuvo un grito de horror. Las cuerdas silbaban sobre los carbones encendidos, en donde se agitaban y retorcían como otras tantas serpientes vivas. Claro, le dijo, no te regalo más nada por tu cumpleaños. Por las brujas de Tesalia y por las negras artes de Circe, exclamó echando espuma por la boca y con los ojos ardiendo como carbones. Por las furias del infierno y por el mismo Plutón, juro en tu presencia,
oh Samuel, maestro mío, no volver jamás a tocar un violín hasta que le pueda poner cuerdas humanas. Sea yo maldito para siempre si lo hago. Y cayó al suelo sin sentido, dando un profundo sollozo, que terminó como un lamento fúnebre. El viejo Samuel lo levantó como lo hubiera hecho con un niño y lo llevó a su cama. Después salió en busca de un médico. ¿Y continuará el próximo viernes? A buscar al médico a ver si tenía COVID, pobre Samuel. Le dio fiebre y se desmayó. Samuel fue corriendo a buscar al médico. Claro, claro. No, no había en esa época COVID, había otras cosas.